la entrevista. Estamos Y después hacemos un bloque donde, según acá el productor, con Sandra, claro. Con Sandra Posadino. No lo tendríamos que haber visto en una sorpresa. Bueno, Yo no sabía. hola. Daniel, ¿qué tal? Daniel Burgos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Te ¿Todo sos de bien? acá? ¿Qué haces? Sí. Bajando un poquito. ¿Esto me lo tengo que poner, decís? Ahí, a ver. Ahí. ¿Escuchás? Buenos días. Así comienza el Palacio y la Calle, aquí en la radio pública, en la 89.3. Escuchábamos Los Locos de Buenos Aires. Te podés comunicar con nosotros al 4623-5826 o a nuestra línea de WhatsApp 59 11 59 88 08 92. Estamos en el Palacio y la Calle. Hoy es 6 de enero, hoy es Día de Reyes y hemos recibido un regalo que después lo vamos a decir. Saludamos a nuestros queridos seguidores y oyentes. Recibimos las consultas en nuestro WhatsApp, así que cuando ustedes quieran nos pueden consultar. Estamos con unos 20 grados aquí en la ciudad de Ituzaingó, un lugar para vivir, aquí en la 89.3. Agradecemos a Gonzalo que nos está acompañando hoy en la cabina y a Rocío, nuestra community manager, que nos aguanta todos los trapos. ¿Por qué en inglés? Porque... Está colonizado igual. Está colonizado igual que todos nosotros. Claro, puede ser. La batalla cultural. Esa es la batalla cultural. Bueno, la señorita de las redes... La señorita Rocío Ferri. Bueno, la señorita Rocío Ferri, así, le mandamos un saludo enorme. Gran colaboradora de este programa. Hoy nos acompañan los conductores Community. Javier González, buen día Javier. ¿Qué tal? Buen día, Julio. No te había visto. Y Daniel Burgos, buenos días Daniel. Hola, buen día a todas y todos. Feliz año para todas y para todos. Y hoy déjenme arrancar porque tenemos tres oyentes especiales hoy. Bueno, me encanta. Que son mis nietas. Y que me pidieron que les mande un saludo. Les mandamos Así un que saludo. para Renata, saludo para Isabel y saludo para Catalina. Saludos, beso grande. Catalina me suena ese nombre, Catalina. Bueno. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos un día Arranquemos. muy tiempo, lindo, hermoso, está nublado, pero tenemos una sorpresita que la anunciamos en nuestras redes. Nos acompaña una compañera, Florencia Chidíchimo, que está acá en el estudio. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bien. Encantados de que estés en el programa. Gracias por la invitación. Honrados que estés en el programa. Bueno, Florencia es creadora y directora de proyectos artísticos de danza, la palabra y el lenguaje audiovisual en la región en relación a la memoria y los derechos humanos. Es docente de expresión corporal y sensopercepción en la Universidad Nacional de las Artes y además entrena corporalmente a actores y actrices de EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas, y además es profesora y una hermosa persona que nos acompaña en el día de hoy. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, por la presentación también. No, Muchas para gracias. nosotros es un momento muy esperado porque así pensamos que queríamos arrancar el año con una visita como la tuya y para que también
nos acompañes en este proyecto tan hermoso que tuvimos la oportunidad de verlo en el Teatro de Morón, y nos gustaría que nos acompañes y que nos relates sobre la obra tan hermosa que hemos visto y que estamos esperando que, bueno, nos comentes lo que necesites comentar sobre este nuevo emprendimiento, que es una expresión nueva en tu trayectoria. Y permíteme, y de la relación tan especial que vos tenés con esta obra que comentaba Julio recién. Así que bueno, tenés el micrófono, así que... Bueno, a mí no me cuesta lo del micrófono, así que vamos mejor ahí. Mejor así. Bueno, la obra de la que están hablando se llama La Endija del Tiempo, es un video danza, un video expresión corporal danza, digo yo, pero aparte es autobiográfico, porque en La Endija del Tiempo lo que hago es, a partir de 2 testimonios que yo hice en juicios de lesa humanidad, porque soy hija de desaparecidos, tomo la voz en tribunales y la voz virtual, porque la segunda vez que declaro en pandemia, y quería que salga el juicio brigadas, entonces no quería esperar a que termine la pandemia. Hacé un pequeño comentario, porque pasaste muy rápido por hija de desaparecidos, y la verdad que sí, merece que aclares un poquito. Bueno, mi papá, Ricardo Chirichimo, fue militante de la Juventud Universitaria Peronista de Exactas, ahí hace la mayor parte de su militancia, llega a ser el referente de la Juventud Universitaria Peronista de Exactas y para el 4 de marzo del 76, da la última materia, y termina su militancia ahí y empieza en La Matanza a militar, que era donde vivíamos. Nosotros vivíamos en Ramos Mejía. En Ramos Mejía, ¿no? Claro. Entonces empieza a militar ahí con un grupo. Mi mamá también era militante, pero para junio del 75 se enteran que voy a llegar yo. Entonces los tiempos estaban un poco convulsionados y deciden que ella se aleje un poco de la militancia para cuidar de mí, básicamente, claro, ¿no? Entonces mi padre continúa con la militancia. Lo que fuimos reconstruyendo a lo largo de los 48 años es claro, que él, con un grupo de compañeros, Rizzo, Galeano, Lafler, que desaparece acá en Castelar cerca de la mansión Seré, estaban armando el Partido Auténtico, que era la rama política. La filial de Matanza. Claro. De toda la zona oeste, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, que iba a ser la rama política que iba a presentarse a elecciones, porque presumían que a fin de año la dictadura iba a abrir a un proceso electoral, cosa que no pasó durante 8 años, ¿no? Entonces, lo que estimamos también en esta reconstrucción del tiempo es que Lafler, por ejemplo, desaparece el 17 de noviembre, y Rizzo también, creo, y Galeano también. El abuelo, Conchet, muy amigo de mi mamá y de mi papá, desaparece del 19 al 20 de noviembre. Esa noche los dos se los llevan ese día, ambos de la casa, ¿no? A todos se los llevaron de sus hogares. De sus casas. De sus casas. Y se los llevan. Mi mamá estaba ese día, la dejan. Bueno. Yo no, era la primera noche que yo no dormía en casa, tenía 8 meses porque habían ido a un casamiento y era la primera vez que me dejaban en la casa de mi abuela a dormir. Y entran a casa a 3 de la mañana cuando vuelven, rompen cosas, se roban cosas. De hecho, en la policía de Ramos después reconstruimos que estaba nuestro radiograbador, un cochecito mío, o sea, algo muy rapiñero también, sí, ¿no? El botín, aparte, sí, el botín, sí. El llamado botín de guerra que sigue cual, acumulando. Tal cual. Tal cual. Y la radio era muy nueva, mi abuelo paterno era comandante de aerolíneas y muy moderna, entonces había cosas que, pagando todos los impuestos como correspondía, porque mi abuelo no te hacía ningún bagalleo de nada, porque claro, era así un hombre de ley. Traía esas cosas, entonces debe haber sido atractivo, ¿no? Digo, como anécdota. A las 4 de la mañana mi mamá sale corriendo y ahí empieza la búsqueda. Mi padre, desesperados por todos lados, van a la comisaría de Ramos, niegan que está en la comisaría de Ramos. Ahí habría que aclarar que
el famoso juicio de las brigadas, Sí. que culminó ahora en marzo del año pasado, una parte tuvo su capítulo en la Brigada de San Justo, Claro. que es la directamente responsable del secuestro de tu papá. Exacto, o sea, a él lo secuestran. Llegan 2 células, 2 grandes grupos de tareas, uno del ejército y otro de la policía. Ingresa por la policía de Ramos, va a la Brigada de Investigaciones de San Justo, está un tiempo ahí. Y nosotros, mi mamá hace la declaración en la CONADEP en el 82, 83, 83, 84. Y es valioso esto de contar lo de la declaración de la CONADEP en relación a pensar esto que se está discutiendo, que los números, que cuántos son. Primero que no me parece entrar en discusión, pero sí me parece hacer una aclaración interesante. A mi mamá le costó un montón ir a hacer la declaración en la CONADEP. Y acababa de terminar la dictadura y había mucho miedo todavía para ir a un estamento estatal que no sabíamos hasta qué punto estaba infiltrado por la dictadura que acababa de terminar. Y fue 3 veces hasta el San Martín donde se tomaban las declaraciones y se iba, daba la vuelta a manzana y una vez entró y cuando se sienta el hombre que le iba a tomar la declaración le dice, espérame un segundito y se va. Ahí estuvo, ella cuenta unos minutos diciendo me voy, me quedo, me vienen a llevar, o sea, porque Sí, claro. Sí, la sensación. esa era la sensación, ¿no? Y bueno, y cuando volvió, no sé, por ahí el chico fue al baño, era un pibe como ella, de 25 años, Claro. por ahí no midiendo ni los riesgos, ¿no? Y le dice, no hagas más esto porque te perdés un testimonio primero, porque me voy, ¿no? Me voy. Bueno, entonces está la declaración en la CONADEP y cuando hacen las cruces de datos ya en el 2000, en el 98 que yo voy a buscar el certificado de desaparición forzada, la primera Secretaría de Derechos Humanos que hay en nuestro país, ese certificado es la primera vez que nosotros vemos que mi papá, último dato visto, es la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, de decía, Lanús. que en realidad creo que es de Lanús, De Lanús. sí, o sea, que tiene una dependencia en La Avellaneda, que se es el conoce- infierno, la ¿no? que se conoció con el nombre del infierno. Del infierno. Sí. Que Que está incluida en el juicio de las brigadas. Claro, entonces lo que va pasando es a lo largo, eso es lo que relato un poco en La Endija del Tiempo. Te hago una Sí, pequeña aclaración. Cuando vos decís lo difícil que es el tema de los 30.000 y qué sé yo, sí, hay documentación que se desclasificó en Estados Unidos, que son los reportes que el ejército argentino mandaba al Departamento de Estado norteamericano, y que de esa desclasificación de esos documentos surge que hasta ese momento, que faltaban un par de años todavía del fin de la dictadura, sí, creo que el había 80. 28.000 casos. Ujú, tal Así cual. que es muy probable que los que discuten los 30.000 en realidad son Porque más. saben. Y porque saben y porque además son más, a Tal lo cual, mejor. tal cual. Así que, Sí, y la desclasificación es un documento oficial Sí. del gobierno norteamericano. tal así cual, que- tal cual. Bueno, cuando La Endija del Tiempo, la obra se llama La Endija del Tiempo, coreografía de una búsqueda. Nunca me sentí muy coreógrafa, pero me parecía interesante jugar con la palabra de cómo se estructura una búsqueda. Cómo esto que es coreografiar, que es estructurar determinados movimientos en escena, cómo se fue estructurando la búsqueda a lo largo de los 45, 48 años. Porque fuimos teniendo datos en los distintos momentos de búsqueda, ¿no? Primero buscó mi mamá, después salió mi abuela, que fue madre de Plaza de Mayo, Quita. Quita, ¿no? Sí, Quita. ¿Quita o Quita. Kika? Quita, Quita, Quita Quita. Chidichimo. Sí, sí. Que fue muy amiga de Norita Cortiñas porque iban juntas desde Claro. aquí hasta la plaza, ¿no? Desde el oeste a la plaza juntas, con Pepa de Noia también, y a veces iban en el auto con mi abuelo. Y bueno, aparte la abuela militó hasta el 94, 95, después tuvo un infarto y bueno, tuvo que empezar a ecualizar la Claro. fuerza puesta ahí. Pero bueno, siempre estuvo en mucha conexión con las compañeras y con la búsqueda, que yo tengo el pañuelo de ella, que es el que uso cada vez que voy los 24 de marzo, porque un día me lo dio y me dijo, bueno, yo ya estoy grande, ahora te corresponde a vos. Primero buscó mucho a mi mamá, llegamos a la iglesia Santa Cruz, ahí vienen mis abuelos, en la iglesia Santa Cruz viene Astiz, mi mamá lo conoce, Astiz, yo también.
hay un apartado de La Endija que cuenta nuestro encuentro con Astiz. Mi mamá se da cuenta que Astiz es un tipo Tu que... mamá te llevaba. Sí, me Sí, llevaba no, a la iglesia de Santa Cruz. tengo el dato ahí de que te llevaba y que en algún momento estuviste cerca de Astiz o... Claro, la anécdota que también se cuenta ahí en la obra es Ah. que íbamos a la iglesia de Santa Cruz, era muy chiquita, tenía 1 año y medio, un día estaba haciendo mucho lío y mamá me saca de la iglesia al atrio, ¿no? Y sale él y le dice, flaca, bueno, qué linda la nena, me alza. Ángel. Sí. No, a él le decían Gustavo. Gustavo. Gustavo Niño. Gustavo. Gustavo Niño. ¿Te alza? Me alza y bueno, entonces le dice, y, flaca, ¿por qué estás acá? Yo qué sé, y dice, no, porque estoy buscando a mi marido. Entonces él le hace una pregunta que a mi mamá se le paran los pelos y ahí me empieza a sacar de aupa de él, que le dice, ¿tu marido estaba en la joda? Un interrogatorio. Sí, y la palabra joda para la militancia no era nada más lejos a la joda, el compromiso político de la militancia de los 70, ¿no? Claro. Y, bueno, entonces ella ahí empieza a sospechar y la conversación termina con él diciéndole otra frase que tampoco decíamos los familiares, o decían, yo era muy chiquita, es, están todos muertos. Claro. Entonces, bueno, mi mamá se lo va a decir a mi abuela le dice, no, nena, pobrecito, está solo, viene de Mar del Plata. Bueno, y a los 5 meses, 4 meses, desaparecen todos en la puerta de la iglesia, que la abuela se queda hablando con el cura y ve cómo se van llevando a Ella todos. se retrasa. Sí, ella se retrasa, se queda Y hablando. lo que la salva, según... Seguramente, también creo que iban buscando específicamente, pero metieron a todo lo que pudieron, Claro. y no les entraba más gente en los Falcon que habían llevado. Y la ve a María del Rosario, otra madre, agarrándose de la reja, que no la meten porque ya no entra. Mirá. Y ve cómo se llevan a todos, ¿no? Ahí en los 12 de Santa Cruz. Qué increíble esto. Contado es tremendo. No. Contado en primera persona. En primera persona. Es muy duro. Sí. Bueno, para mí es como la historia, eso Tremendo, es, tremendo. no, y a mí lo que me parece interesante en esto del tiempo son los mojones, ¿no? Cómo se fue construyendo la historia. Claro. Porque después, o sea, cuando sabemos que está en Avellaneda, nos parece súper raro, porque él desapareció acá en el oeste, ¿por qué está en el sur, no? Entonces, en el 2008 también pasa un hito, como somos una familia militante de la búsqueda y de la memoria y los derechos humanos, la abuela le pide al decano de Exactas que quiere el título de su hijo, porque ella sabía que se había recibido. Entonces el decano va a buscar y dice, bueno, vamos a darle el analítico, lo está pidiendo Quita, que es madre de Plaza de Mayo, yo qué sé, y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se da cuenta que era meteorólogo, que era licenciado en meteorología, que había que entregar un título. Entonces mi abuela decide que nos entreguen el título públicamente, que ella lo quería recibir públicamente en el aula magna de Exactas, y fue el primer título entregado a familiares. Claro. Porque hay que hacer todo un trámite burocrático, entregar un título. 2006, si no me equivoco. Fue en el 2006, a los 30 años del golpe. Y ahí estaba Nora Cortiñas, ¿no? Que venía cada vez que hubo homenajes a mi papá, Nora siempre estaba, y viceversa con su hijo, mi abuela. Y Nora me dice, nena, anda a leer la declaración de Nilda Eloy, que ella es la que vio a tu papá en cautiverio. Yo voy a leerla, la leo cruzada, así como se me escucha muy entera, hay cosas de la truculencia. Nilda Eloy. Sí. Era una señora de pelo largo, canoso, sobreviviente del infierno. Claro. Entonces, nada, lo leo cruzado y llega un momento que dice la declaración, un señor, ella tenía 17 años y mi papá 27. Entonces, claro, bigotes, un señor, Chirichimo, no dice bien el apellido, que era meteorólogo. Yo dije, meteorólogo, Chirichimo, no somos, con todo el respeto a los Fernández y los García, pero Chirichimo, como González, ¿no? Pero Chirichimo no somos como mucho, y encima que le costó decirlo como siempre, el que aprendió a decir Chirichimo, demasiada casualidad, se lo olvida, demasiada casualidad. Claro. Entonces, bueno, me quedo con ese dato. Voy a la Comisión Provincial de la Memoria en el 2011, o sea, esto había pasado en el 2006. Claro. En el 2011 voy a buscar el expediente de mi papá a la Comisión Provincial por la Memoria
Y yo entro y la veo a Nilda. Yo sabía quién era Nilda porque era muy amiga de Julio López, una militante de los derechos humanos. Julio López, sí, claro, su sí. íntima amiga era ella. Ella declaró en la desaparición Desaparecido última de Julio de López. Julio López en el juicio de Sí, de Checolás. Checolás. Sí. Y bueno, yo la vi, entonces cuando llego al mostradorcito que hay en la Comisión Provincial de la Memoria, o había en el 2011, la persona me dice, ¿a nombre de quién venís a buscar el expediente? Y yo digo, Chidíchimo. Y ella se da vuelta y me dice, ¿cómo? Claro. No. Entonces yo ahí le dije, yo soy Chidíchimo, soy la hija del meteorólogo y vos estuviste en cautiverio con mi papá. ¿Cómo cierra eso? Increíble. Y ahí nos quedamos parados hablando 3 horas, llorando, Claro. primero nos abrazamos y lloramos. Ese encuentro por ahí ya estaba investigado, pero lo precipitan los juicios de la verdad, la conexión entre San Justo y el infierno. Concretamente, porque lo que me dice en ese momento es, entró un grupo grande de San Justo para diciembre del 76, donde estaba tu papá con el viejo, dice, y con Jet se le decía el abuelo, le digo a mi amiga, pues yo estaba con mi amiga, que también tiene un hijo desaparecido, le digo, es el abuelo, le digo, es Jorge. Bueno, Rizzo, Galeano, La Fler, dice. Entonces, nada, ahí estuvimos hablando un montón de tiempo y la cuestión es que ahí es cuando me cuenta, me dice, bueno, que era un lugar muy oscuro donde tomaban agua de los zapatos, que porque no les daban agua, no les daban de comer, estaban sin ropa, había una montaña de ropa que los vestían cuando se los llevaban. Y ella estaba en la celda contigua, pero me dice, tu papá, por una ventana, por una claraboya, por una endija, todos los días miraba lo poco que podía ver de día en ese lugar tan oscuro y daba el parte meteorológico. Increíble. Por Bueno. eso se llama la obra La Endija Sí, del Tiempo. Hasta acá, hasta acá. Porque acá. si no vamos a spoilear todo. No, yo lo único que sí quiero contarles es que la declaración, esto sí me gustaría decirles, las 2 declaraciones mías son 4 horas de declaración y yo hice una síntesis de 25 minutos, donde lo que construí fue una obra de 9 escenas. O sea, hay un trabajo ahí que no es la declaración puesta y la chica baila, y elegí el Parque de la Memoria, porque justamente el Parque de la Memoria, aparte de tener el valor simbólico, ¿no? Sí. de tener justamente ese monumento como cicatriz al río donde está el nombre de mi papá y que inauguramos con mi abuela, y tener esas esculturas que justamente tienen que ver con... Atrás, de telón de fondo, por un lado está la ciudad universitaria, donde mi papá militó la mayor Claro, cantidad de tiempo, claro. y por otro lado el río donde presumimos que terminó mi papá, y donde en ese muellecito que tiene el Parque de la Memoria llevamos las cenizas de mi abuela Ya. cuando murió. Entonces lo que hago es realmente un recorte estructural, y lo que empiezo a pensar es cómo el cuerpo, la sutileza del cuerpo de la intérprete, pero aparte de la sutileza del cuerpo de los seres humanos, se relaciona con la contundencia de las creaciones que hay ahí, que son de concreto, de hierro, de cobre, de materiales muy duros, ¿no? Cómo entramar la palabra, lo sutil del cuerpo y lo contundente de las construcciones en una síntesis que da lo que es La Endija del Tiempo. Me encanta. No, ¿Cómo lo no dice? se puede Me agregar encanta. nada más. Hasta acá llegamos, vamos a hacer una pequeña Nos pausa. quedamos sin palabras. Una pequeña pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es tan fuerte lo que contás que en un momento dado, cuando contás lo del encuentro con Eloy, tuvimos una lágrima. Porque es como que él ahí Se cierra el el círculo. Cierra el círculo ahí y después cierra el círculo, o sea, cierra el círculo de la realidad ahí. Y a mí lo que me parece es que en la obra cierra el círculo interior. Claro, Propio, claro. cuando transforma es una obra, ¿viste? Yo no sé qué es obra de arte. Digo, obra es porque laburamos como laburamos, pero el arte, ¿viste? Lo decide el contexto. Pero hay obra ahí que sintetiza, ¿no? Y en eso estamos, se está dando vuelta. Ahora va a ir a la zona sur. Sí, para vos en lo personal me imagino que es algo bueno también. Sí, total. Sí, eres esto. Sí, Es sanador. sí. Trabajamos un año y medio, en sintetizar.
porque había que sacrificar de la cosas. radio pública. Ahora tampoco las conté, o sea, a papá también le entregan el carnet en Banfield, él está en los 11 de Banfield, porque lo Sí, usan, de Banfield. sí, es fanático, y le dan el rectifican también, primero Racing, después Banfield, le rectifican la calidad de fútbol. Sí, ¿viste? Sí. Al ladito del puesto de Banfield. Claro. Impresionante. En el oeste nos escuchás y te escuchamos. No, no se va. Yo porque todavía tengo el poema que lo voy a pedir. Hay un montón de cosas. Hay algunas sorpresas. Pero bueno, se hizo largo. Sí, Muy y largo. viste que Pero No es hermoso. alcanza. y aparte que Bueno, Hay que hacer Claro. 3 programas. Hay que hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Sí, ya está. Eso. Mirá que ya tengo niña. Dale, dale. Ahí está. Escuchá. ¿Vos? ¿Presentás primero el audio o te lo mando directo? Primero el audio. Pero ¿cuál? El 1. El 1. Primero el audio y después el segundo audio y después... Ok, pero digo, ¿te subís a este tema o no? No. Sí. agárrate Catalina. No. ¿Qué es? Es ¿Son una... ustedes? No. No. Se llama Lavate y vamos. Ah, mira. La murga Lavate y vamos. Esta murga es... La murga Lavate y Vamos es de oriunda de Mar del Plata. Ah, mira. Y el tema... La astracanada la hicieron con Tiene- el tema de Silvia Rodríguez. Exactamente. Tenemos un audio de una persona para nosotros muy entrañable, una referente que es profesora de artes visuales en distintas instituciones, es coordinadora del espacio Villa Mecenas de Morón, donde su nombre se encuentra en la galería de exposición de obras de arte que lleva su nombre. Elena Charamonte te va a hacer... Elena, ¿dónde está? Acá Acá en en el el audio, audio. es Yo una- miro para todos lados. En sólidas formas verticales, hoy el aire pasea. Imagino un oscuro espacio y el regalo de la endija de la claraboya creció, permitiendo entrar una mínima parte del otro lado. Y la voz de tu papá dando el parte meteorológico. Cada palabra transformándose en imágenes que juegan con el sol, los árboles, el viento, la lluvia. Imágenes para respirarlas en colores, con fuerza y seguir adelante siempre. Hermosa, Elena. Sí, ¿no? Hermosa. Ella la vio también en el Teatro Morón, fue con vos y con Silvi, ¿no? Totalmente. Y Qué hermosa. Y qué- aparte yo la quiero mucho. Es una persona que me acompañó. Yo daba talleres con Ciel Azad en la salita de Ituzaingó y ella también. Y tuve a su nieta bueno, en los grupos que daba con niños, en mis primeros grupos allá hace ya casi, y bueno, van a ser 30 años. Mejor que nosotros que la vimos la obra, nos pareció que ella era muy calificada. Sí. Ahora tenemos otro audio también que te van a tirar Que se compañero. La memoria es cuerpo, anida en cada una de nuestras células y se expresa en pensamientos, emociones, actos. La memoria traspasa lo visible y puede colarse por una endija del tiempo, como en esta sensible, bella y abrasadora creación de Florencia Chinichimo y sus cómplices de vida y arte. Me conmovió mucho ver el espectáculo y escucharla después en el relato que va de la semilla a la flor. Siento que Florencia florece desde esta endija a una nueva dimensión de su historia, de su presente y su devenir. Tuvo la sabiduría de regarse de colores y de valerse del lenguaje corporal para contarnos que el dolor, en todo o en parte, puede transformarse en alegría con un ingrediente indispensable: el profundo amor por su padre,
que vibra, resuena y enlaza los corazones de quienes pudimos asomarnos ahí, en esa endija que trae luz y verdad, que danza y emociona a través del tiempo. Entonces, la memoria es cuerpo, cuerpo que danza la danza de la vida. Las palabras de Sandra Posadino. Sandra es actriz, docente, terapeuta corporal. Se desempeña en la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero del municipio de Morón. Actualmente integra el equipo de coordinación, articulando actividades con otras escuelas de arte del municipio desde una perspectiva de género y derechos humanos. Sí, Sandra, bueno, gracias, hermoso lo que dice de mi obra, yo no la conozco personalmente, sé de su trayectoria, pero bueno, gracias por estos regalos. Decíselo en línea, está con nosotros. Ay, hola, Sandra. Buenos días Sandra, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto. Qué gusto igual, gracias por tomarte el tiempo de ver la obra y también de estas palabras tan hermosas, muchas gracias. A vos por lo que nos sembrás en nuestros corazones con ese trabajo tan sentido y tan conmovedor. Y yo estuve también en la función en el Teatro Municipal de Morón y después ahí tuve la posibilidad de saludarte un momento, de conocernos, porque como vos decís, no es que nos conocíamos de otros lugares, aunque compartimos algunos caminos. Creo que tiene una llegada también para que quienes jóvenes que no conocen de forma más directa nuestra historia puedan acercarse desde una propuesta artística, que es el lenguaje que conecta más allá de cualquier generación. Sí, totalmente. Vos sabés qué bueno esto que trae Sandra, porque si hay algo que hice cuando pensé la obra fue en eso, en que fuera sin golpes bajos, sin la truculencia que tiene la historia de por sí, ¿no? Pero como para que pueda ser escuchado, que sea amable para las nuevas generaciones y pueda ser una puerta de entrada a comprender algo de eso tan tremendo, ¿no? Pero por eso el color, la luz del día, el color del vestuario, la música que elegimos, un poco eso. En algún momento pensamos, y también lo hacíamos, entre la oscuridad y la luz, y discutiendo con Wen Lee, que es mi ojo mágico, el que le puso Carla Guida Johnson es quien baila, Wen Lee es quien filma y Camila Regorati es la que hace la música, pero Wen Lee discutimos si luz y sombra, y yo le dije, mira, ahora podemos decir a la luz del día. Por suerte, después de mucho tiempo podemos decir a la luz del día y sin tapujos, entonces vamos a contarlo a la luz del día. La expresión artística, en este caso, apunta a lugares de distintos sentimientos. ¿Por qué elegiste esas imágenes en esos lugares dentro del predio? Y hoy que está tan combatido, sí. Hoy ya esto es historia, lo que hiciste ahí. Es un lugar donde está atacado en este momento. Sí, justamente, viste que las obras se precipitan a veces cuando el contexto las necesita, son hijas de su contexto, ¿no? Por suerte no, porque no podemos decir por suerte todo lo que están haciendo en función del ataque a todas las políticas de derechos humanos y de memoria, pero me parece que es un momento para poder contar otra vez, volver a contar lo que pensamos que ya no se tenía que contar, porque se sabía, parece que hay que volverlo a contar, ¿no? Porque pasó medio siglo casi, ¿no? Y porque el ejercicio de la memoria, ahí es cuando se ve claramente lo necesario del ejercicio de la memoria, porque no es hablar de algo que pasó, es que si no lo seguimos repitiendo. Para que se tome una dimensión de lo que está en peligro, se calcula que la documentación que corre peligro en lo que son los archivos de la memoria, que son consultados permanentemente por todos los jueces que hacen los juicios y los fiscales que hacen los juicios de lesa, leí
una comparación que me dejó helado, porque son 37 kilómetros de documento, para que se tenga una idea de lo que está guardado ahí y que está y corre peligro. y corre peligro, claro, se perdería una información súper valiosa. Sandra, te quería... Sí, perdón. Sí, me suma a lo que acaba de decir Javier. A mí lo que dijo Sandra y bueno, y tu obra, ¿sí? Me hizo pensar en dos cosas, ¿no? Una, vos sabés que yo soy muy jequista, muy de León Gieco, ¿sí? Y me hizo borrar la frase de hombres que avanzan se pueden matar, pero los pensamientos quedarán. Y esto es siempre así, por lo cual, sí, quizás maten toda esa documentación también. Los pensamientos van a seguir, sin lugar a duda. Eso por un lado. Y la otra frase que me hizo recordar fue la de Pillon Rivière, cuando cuando lo terrible se transforma en maravilloso, eso. Sí, lo siniestro. Cuando lo siniestro se transforma en maravilloso. Mi mamá me decía eso todo el tiempo, que es psicóloga social. Exactamente, bueno, acá con Silviana claro, somos psicólogos. Amiga de mi mamá. Somos psicólogos sociales los dos y muy pillonianos, y Pillon decía eso, lo siniestro se transforma en maravilloso. Y te escucho a vos y estás haciendo toda esa horrible cuestión siniestra en una maravillosa actitud y obra, ¿no? Así que te felicito. Sandra, te quiero consultar y te agradezco realmente porque, simplemente te dije 2 palabras y te zambulliste, hiciste algo hermoso, que lo compartimos acá en la radio con todos los oyentes y los que estamos acá en la mesa, también con los operadores. Nos has dado un tiempo y seguramente lo vamos a valorar cuando repitamos nuevamente este tipo de entrevistas. Te agradezco muchísimo, no queremos disponer más de tu tiempo. Muchísimas gracias, Sandra, por participar en el Palacio y la Calle. No, un placer para mí, un gusto enorme y bueno, un abrazo para todo el equipo del programa y para Flor. Gracias, Sandra. Especial en este día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿querés más? Ahora que la mencionaste a tu mamá, ayer leyendo una nota, encontré una frase de Augusto Conte en un reportaje que le hicieron y que dijo esto va para tu mamá y para todos los padres y madres. Y dice así: no somos padres desaparecidos, decía Conte. Somos padres y madres que de alguna manera renacimos a través de nuestros hijos. Aprendimos mucho. Sí. Quiero aclarar una cosa. Eso dice mi abuela ella en memoria abierta. Bueno, en donde están activos, unos líos, no, memoria abierta, donde están todos los testimonios de ellas. Ella dice que le cambió la vida justamente y que se dio cuenta que podía ser mucho más que una mujer de un esposo y ama de casa, ¿no? Bueno, Estela de Carlotto, por ejemplo, y Eva de Bonafini, sí, por ejemplo. Dice lástima la causa, ¿no? Pero se da cuenta de eso. Y lo que me parece importante es que, ¿sabes qué? Hay algo que quiero dejar. Lo dejo en todas las entrevistas que me fueron haciendo, algunas que últimamente, que es: nosotros no somos víctimas. Claro. Transformamos. La víctima fue el desaparecido, la desaparecida, les desaparecides. Nosotros, los familiares, transformamos en resistencia, en lucha, en búsqueda, en defensa de los derechos humanos, eso tan tremendo. Eso nos hace parar en un lugar que no nos revictimizamos, sino que lo que hacemos es transformar lo siniestro en maravilloso. Claro. Y somos las semillas. Sin duda. Sí, ¿hay tiempo, Julio? Sí, tenemos tiempo. Yo le quiero pedir a Flor si puede reproducir porque leí por ahí que cuando declaró terminó con un poema que escribió ella, dedicado a su padre, a su madre y a su abuela. Sí, es un poema que yo hice para una obra que se llamaba La Transmutación de Magnolia, donde nos dirigió Ciel Assad, pero lo hice pensando en ellos, y cada una de las declaraciones las cerré diciendo esto: busco y no encuentro, busco en el olor a café con leche recién hecho, busco en los jazmines blancos que florecen en noviembre, busco en la sonrisa de su hija que no es más que la suya,
Busco en los rincones del recuerdo que resisten al olvido, olvido feroz que acecha a este mundo ciego y cansado. Busco verdades de otros, porque las mías ya las tengo. Le cambié el final, era no las tengo, pero yo creo que ya las tengo. Qué lindo. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Un encuentro con otros, donde el cambio es posible. Todos los lunes a las 15 horas te esperamos para reflexionar, debatir y repensarnos desde una mirada psicosocial. Habitar el momento. Por el 89.3, la radio pública del oeste. Ahora llegó esa medida que no sé qué tanto. El municipio de Ituzaingó informa. Si sufrís violencia de género, podemos ayudarte. Comunicate al 144 o manda un mensaje de WhatsApp al 1527 716463. Línea gratuita las 24 horas, los 365 días del año. También podés comunicarte con el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó llamando al 4624-0898 de 8 a 15 horas o al 1569-363750 las 24 horas. Ituzaingó sin violencia. Municipio de Ituzaingó. ¿Qué es lo más difícil de Bergamo? Fin de espacio publicitario. A donde vayas, lleva a la radio pública del oeste. Descarga la aplicación desde el Play Store y escúchanos en tu teléfono celular. Yo hice la historia. Yo era Pepa, ¿viste? Tú eres Pepa de La Novia, radio pública del oeste, 89.3. Ahora, en el Palacio y la Calle, Judiciales. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados. Bueno, muy bien. Se fue, ¿no? Después del testimonio y del poema tan sentido de Florencia, o sea que nosotros tenemos también dos columnas acá en el Palacio y la Calle, la parte de justicia y la parte de salud. Así que bueno, yo dejo abierta la mesa para lo que gusten mandar los compañeros. Sí, estaba viendo que de acuerdo al programa, como en mi caso ya es como que hemos abordado el tema de que estaba anunciado, que era el tema del juicio de brigadas, en este caso la de San Justo. Bueno, algo hemos charlado ya, solo para recordar que es un juicio que terminó el 26 de marzo del 2024, el año pasado ya, que eran, son 610 casos que se trataron en ese juicio. Sí, porque está el pozo de Banfield también. Claro, está el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes y el infierno de Lanús que comentábamos antes. Y bueno, se trataron temas que no se habían tratado antes, como por ejemplo los abusos a mujeres trans, a travestis, sí. 11 niños y niñas abusados. Entre las 610 víctimas estaban dos de ellas que eran de la Noche de los Lápices, que eran María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, que de 18 y 16 años respectivamente, que fueron secuestradas en el suceso conocido como la Noche de los Lápices. Juicio que fue un desprendimiento, en realidad, del juicio de las juntas, allá por mayo del 85, cuando declaró Pablo Díaz. Recordamos a Pablo Díaz como uno de los secuestrados en Mansión Ceresi. No, Pablo Díaz... era de La Plata también. De La Plata, exacto, sí, me confundo con otro chico. Sí. Pablo Díaz, bueno, contó en ese juicio que se había encontrado con Ciocchini, que eran compañeros, se conocían, cuando fueron ellas llevadas al destacamento de Arana. Claro.
Después la llevaron al Pozo de Banfield, donde se encontraron con Díaz, con Hacha, con Racero, con Ungaro, con López Montañez, que eran otros chicos de la Noche de los Lápices secuestrados. Y ahí ella le cuenta que había sido abusada y violada por sus captores, por sus secuestradores. Entonces eso también se agregó por primera vez, y entonces los juicios fueron por privación ilegal de libertad, tormentos, abuso sexual, que fue incluido, reducción a la servidumbre, que son todos declarados como crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio, sí. Así dice la sentencia. Sí, por primera vez también. Por primera vez también. Sí. Y una cosa en cuanto a los delitos contra la mujer, los abusos, esto lo inician en la causa de la ESMA a partir de 4 compañeras, una de ellas es la del libro La Llamada, la Bairu, que recién ocurre en el 2019. Antes estos delitos estaban incluidos como tortura dentro, ¿no? Claro. Y no diferenciados como delitos de violencia sexual. Calificados de acuerdo al Código Penal como abuso sexual con acceso carnal y demás. Exactamente. Y esto tiene que ver también, como todas las luchas tienen que ver con todo, con justamente la lucha del feminismo, ¿no? Y de las mujeres y el avance de no llamar más un homicidio cuando homicidio doméstico y llamarlo femicidio cuando un hombre mata a una mujer. Bueno, y también no es lo mismo, es tremendo torturar a un varón, pero a la mujer aparte, y también a un varón, ¿no? Pero el delito contra la mujer, calificarlo como corresponde, eso recién se puso hace muy pocos años. Y el delito cometido por la condición de mujer. Tal cual, por la condición de mujer, exactamente. Que es un plus que por suerte nuestro derecho incluyó. Tal cual. También venimos desarrollando en el programa las acciones que está desarrollando este gobierno en cuestiones del acceso a la salud. Y ya Daniel vino trabajando varios puntos, sobre todo el del último programa, pero parece que no terminan con estas acciones, sino que se sigue expandiendo, y ahora en el interior del país. Así que bueno, Daniel, ¿qué novedades tenés? No, sí. Bueno, la verdad es que, bueno, primero quiero decir que es difícil hablar hoy, por lo menos a mí. Sí, claro que sí. Aparte de Florencia arranca y... Sí, y la historia, se te mueve la historia. Bueno, pero sí, cortito lo voy a hacer. ¿sí? Nosotros todos los últimos programas, como vos decís bien, Julio, estuvimos hablando del acceso a la salud, cómo se está modificando, ¿sí? Y cómo estamos yendo cada vez más hacia un sistema profundamente desigualitario en salud. ¿sí? Y salió otra noticia más esta semana, ¿sí? Que en Carlos Paz los turistas deberán pagar la atención médica. Con la nueva medida, una consulta de guardia sale 5.000 pesos y la cama de terapia 60.000 pesos diarios. La privatización del sistema de salud ya está en marcha a nivel nacional, dicen los especialistas consultados. Primero, ¿qué significa esto? Por supuesto que si tienes una obra social te va a cubrir la obra social, ¿sí? Pero en nuestro país tenemos mucha gente sin obra social. ¿sí? Habíamos hablado que más del 50%. 50% de la gente no tiene. ¿sí? Es la gente que se atiende habitualmente en el hospital estatal. Exacto. ¿sí? Si a alguno de ellos se le ocurre ir de vacaciones a Carlos Paz, hoy no lo van a atender o va a tener que pagar esto para atenderse. ¿sí? Lo que pone arriba de la mesa nuevamente el derecho a la salud. ¿sí? Porque yo siempre digo lo mismo. Digo, no te gustaría tener a vos, a tu hijo enfermo y que nadie lo atienda. ¿sí? Y bueno, quizás no lo pensás porque tenés obra social o porque tenés un nivel económico, un poder económico suficiente como para poder pagar una atención de salud. Pero capaz que el día de mañana te quedaste sin trabajo. ¿sí? El día de mañana te quedaste sin trabajo y tenés que atender a tu hijo. Pensa eso, por favor. ¿sí? Y digo, pensemos eso en este año, que bueno, que lo arrancamos con Florencia, pero sabemos todos que es un año eleccionario, que vamos a tener que elegir entre modelos, ¿sí? Porque ya no es partidos, es modelos.
¿sí? Sí, es, sí. lo que hay que concientizar. Concientizar a todo el mundo que estamos eligiendo modelos, independientemente que lo que pase adentro de la oposición hoy, digamos, de los nuestros, ¿sí? Independientemente de que lo que pase ahí, digamos, lo que se va a elegir son modelos. Modelo, ¿sí? Modelo económico, modelo de convivencia, modelo de política, o sea... Modelo, está todo íntimamente relacionado. Entonces, como yo estoy en el palo de la salud, bueno, intento hacerle recapacitar a la gente que este año va a tener que elegir cuando vaya a poner el voto, ¿sí? Si quiere un sistema de salud cada vez más privatizado y que deje afuera al 50% de nuestra población, ¿sí? En la atención médica o no. ¿Sí? Excelente. Bueno, muy bien. ¿Has conocido el Palacio de la Calle? Hermoso, muchas gracias. Me la pasé muy bien. Siempre te reís, qué sonrisa que tenés, es impresionante. Tu historia con tu sonrisa siempre la llevo en mi corazón porque realmente desde chiquita siempre estuviste esa sonrisa dibujada. Y hoy más que nunca con esta nueva versión, digamos, de potenciar todo lo que aprendiste, todo lo que supiste conllevar, la mochila que te tocó. La verdad que estoy muy contento de que hayas tenido las ganas de venir de Buenos Aires. Igual yo quiero decir algo que por ahí es cursi, por ahí es simplón, pero lo decimos mucho y yo siempre pienso que el amor vence al odio. Bien. Sí, señor. Y entonces, Bien. bueno, lástima lo que pasa en el medio, ¿no? Siempre pasa con los mismos cuando pasa. Claro. Pero a la larga el amor vence al odio. Tiene mucho más poder la ternura, el amor, la solidaridad, la escucha, el entender que un modelo solidario puede mucho más que un modelo individualista. Exacto. Siempre puede más, aunque a veces estemos medios perdidos, perdides. Pero bueno, quiero creer eso. Totalmente, bueno, fíjate que hay que las querer, madres, las creer. abuelas, y el nieto 138, que Sí. tampoco es un golpe importante en Sí, este momento, ¿no es sí, cierto? Muy importante. ¿Qué novedades tuviste de este nieto? No, lo que sabemos todos, que justamente fue el mismo día de Sí. la defensa y el abrazo a la ESMA, que es... Lo que pasa es que estamos cada vez más grandes, ¿no? Yo tengo 48 años, o sea, los nietos tienen 50, hasta pueden tener... Los nietos tienen a su vez nietos, no Sí. solo hijos, sino Sí. que por ahí tienen nietos. ¿Cómo recapitulás toda esta? Yo le escuché alguna vez, bueno, y ustedes seguramente también, pero tuve la posibilidad de verla a Victoria Montenegro en el ECLE, esto es uno de los profesorados donde trabajo, y ella a los 25 años, ¿no? Dejó de ser María Sol para ser... No, la historia de ella es tal cual, tremenda. Victoria, y bueno, y ella dice que le fue difícil, o sea, no hay nieto que diga, esto me fue facilísimo, y tenía 25 años, imagínense a los 48, ¿no? ¿Cómo es un delito que se sigue cometiendo? Porque Sí. seguimos buscando... Delito permanente. Pero también hay algo positivo en todo esto. Primero, que encontramos el 138. Segundo, que lo seguimos buscando. Claro. En los nietos del franquismo no los está buscando nadie. ¿Viste? Y Mirá. nosotros seguimos buscando. Mirá. Nosotros encontramos, no son 400, ya son 300. Hay 138 recuperados. Argentina siempre fue modelo históricamente en esta línea, ¿no? Total. Y Sí, eso, fue ejemplo sí. de juicio de Nuremberg y el juicio de las juntas en Tal cual, Argentina. Son sí. dos hitos mundiales Sí, e incluso el juicio de Nuremberg, vos viste, tiene un límite. Claro. Que nosotros en el 2003, 2004, al reanudar los juicios, Claro, porque mira, eso es muy increíble. Yo en ese momento tuve la suerte de conocerlo, uno de los jueces que dictó esa sentencia, que fue colaborador de Alfonsín, muy estrecho colaborador de Alfonsín. Ahí lo miraba y después se fue con Macri, pero bueno, no me sale el nombre ahora. Bueno, uno de los jueces. Discutieron horas sobre ese punto, sobre dónde hacer la línea, y finalmente en el punto 30 de esa sentencia se ordena
continuar los juicios hacia abajo, hacia por lo menos los capitanes, porque había, o sea, en algún momento había que hacer la línea. Sí. Y ahí es donde empieza la resistencia de los coroneles, como muchos de ellos en Córdoba, Los Ricos, todo ese movimiento que se oponía a que los juicios siguieran hacia abajo. Porque además, bueno, se estableció que era un plan sistemático, en fin. Así que... Hemos llegado al fin del Palacio y la Calle. La Ya nuestro operador nos está corriendo. Sí. Así Sí. que, bueno, nada. Bueno, no, gracias a los No, gracias a operadores, vos, a ustedes, gracias gracias a vos. por la invitación, la verdad. Nada, estos espacios los tenemos que cuidar y seguir fomentando. Totalmente. Sí. Hemos entrevistado hoy a Florencia Chidíchimo, aquí en el Palacio de la Calle. Nos vemos el próximo lunes, aquí en el Palacio de la Calle. Lo último que nos quiere decir Daniel. No, aparte de saludar y decirle gracias a Florencia, a los que nos estén escuchando, que vean una película que se llama Origen. La vi anoche. ¿La viste? La vi anoche. Me la recomendaron anoche. Origen, anoche. vean Origen. Muy bien. Y saludamos a las nietas que están por ahí. Sí, señor. Nos despedimos. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno. Gracias, Julio. Vámonos. Me encanta. Seguimos en vivo. Qué manera de empezar, Yo lo he sentido cómodo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Mira, foto. Gracias, linda. ¿Nos sacamos una foto? Ahora nos sacamos, Porque ya están metiendo... Silviana nos sacó la acción. Están metiendo en directo. Nos tenemos que ir porque entran las chicas, ¿o no? ¿Hay otro programa? No. que no hay otro programa seguro. Creo que no hay otro programa después. No, ahora no. Bueno, nunca sé para dónde dispara el Endija. Tiene tantas aristas que hay días que hablo más de la obra, hay días que hablo más de la historia. Claro. Así es la vida. Bueno, acá hicimos un mix Sí, interesante, sí. muy lindo. Aparte Sí, qué lindo lo de Elena y lo de Sandra. Ah. Hermoso. Ahora nos sacamos una foto. Una buena Sí. Ahí viene la que nos cosa de Ay, hola, Hola, sos ¿cómo un amor. estás? ¿Cómo termino esto? Ahí.